Bienvenidos a este episodio en el cual nos encontramos con Moisés Rodríguez, Yurleis Ortiz y mi persona Anaí Sandoval. Hoy nos adentraremos en uno de los aspectos más fascinantes de la Europa medieval, el mundo de los mercaderes y banqueros, tema central del libro Mercaderes y banqueros de la Edad Media de Jacques Le Goff. A través de las páginas de este extraordinario análisis histórico, descubrimos cómo estos personajes no solo dieron forma a la economía medieval, sino que también fueron clave en la difusión cultural y enfrentaron complejos dilemas morales, influenciados por la religión de la época. En este episodio abordaremos temas clave como la influencia de la religión en la economía, las tensiones morales que enfrentaron estos actores, su papel en la difusión cultural y educativa y cómo estos elementos contribuyeron a una nueva mentalidad económica en su tiempo. Entonces tenemos que comenzar con una pregunta que es muy fundamental, que es cómo influyeron las creencias religiosas en la actividad económica de los mercaderes y banqueros de la Edad Media. Para desarrollar esta pregunta tenemos que saber de dónde la iglesia saca la ética con la que juzga a los mercaderes. Teniendo esto en cuenta, ahora comencemos. Entonces podemos decir que la iglesia tiene una gran influencia en los aspectos de la vida medieval y obviamente el comercio no iba a ser la excepción. Santo Tomás declaró que el comercio es censura en justa ley porque en sí mismo satisface la apetencia de lucro que lejos de conocer límites se extiende hasta el infinito. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hablan de eso. En el Antiguo Testamento nos dice, en otras palabras, que hay que dar sin esperar recibir algo a cambio. Y en el Nuevo Testamento es Jesús quien dice a sus discípulos, prestad sin esperanza de retribución, y será grande vuestra recompensa. Esto es clave para entender cómo pensaba la iglesia acerca de los usureros, que los usureros eran las personas que hacían los préstamos de dinero, los comerciantes y los banqueros. Y es hasta curioso porque los mismos comerciantes tenían hasta un credo en donde al final le pedían que cuidara y protegiera las riquezas y que se las multiplicara. Entonces es hasta interesante y curioso saber que por eso te podían ser juzgado en esa época. Bueno, continuando con la idea, la iglesia no es que solo prohibía, también sancionaba a los judíos con penas espirituales como excomunión y privación de sepultura. Después, penas temporales que eran obligación de restituir los beneficios ilícitos y también la invalidación de testamentos. Otro punto que nos ayuda a entender mejor esto es lo que decía Tomás de Aquino y Gilberto de Linice. Ellos nos dicen que el dinero debe facilitar el intercambio, pero que tratar de acumularlo es un acto contranatural. Pese a esto, los cristianos al negar el valor del crédito provocan una ruptura en la evolución de la economía y el pensamiento cristiano. Obviamente todo esto es en teoría, porque en la práctica se vio algo muy diferente, que fue que era la misma iglesia quien protegía a los mercaderes. O sea, que a pesar de que ellos tenían el pensamiento de que el usurero era pecador, lo protegían. Y entonces es un poco contradictorio cómo la iglesia en teoría pensaba una cosa y en práctica hacía otra muy diferente. Pero yo creo que esto se puede deber más que todo, y lo hablan un poco en el libro, y es que los comerciantes eran bastante astutos al respecto. O sea, hallaban la forma de comerciar sin ser sancionados. Ellos eran muy ingeniosos porque cambiaban el nombre de lo que hacían. Buscaban, no sé si está bien llamarlo para esa época, huecos legales. Pero en fin, es muy interesante esta relación que tenían los dos. Exactamente, esto generaba una enorme presión sobre los banqueros y mercaderes, que debían encontrar maneras de equilibrar sus prácticas económicas con las normas religiosas que regulaban su comportamiento. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué tensiones morales enfrentaban estos personajes debido a su actividad económica? Es una muy buena pregunta y respondiéndola, debido a que su actividad era ilegal, los banqueros y mercaderes tenían un gran peso tanto legal como moral. Debía buscar un equilibrio entre su fuente de ingresos
y el interés de su cliente, ya que tener una reputación por el piso no solo significaba no tener clientes, sino perder relaciones con socios, llegando a crear tensión por obtener beneficios a corto plazo mediante prácticas deshonestas. Los mercaderes, al ser un pilar en la economía y que su reputación y negocios se vayan abajo debido a sus prácticas ilegales, crean un equilibrio económico. Entonces ya no estamos hablando solo que les afecta su reputación y riqueza, sino que también afectaría a todas las personas que hacen parte de su economía. Claro, y de alguna manera estas tensiones contribuyeron a moldear una nueva percepción del comercio y la economía. Pero los mercaderes no solo enfrentaron dilemas morales, también jugaron un papel esencial en el intercambio cultural. ¿Cómo contribuyeron los mercaderes y banqueros a la difusión cultural de la Edad Media? Los mercaderes, al involucrarse en redes comerciales internacionales, se convirtieron en agentes esenciales para la difusión cultural. Durante sus viajes no solo transportaban mercancías, sino también ideas, costumbres y avances tecnológicos. Por ejemplo, el autor resalta que las ferias de Champaña en Francia funcionaban como puntos de encuentro no solo para el comercio de productos, sino también para la difusión de innovaciones tecnológicas y prácticas financieras. Los contratos comerciales, las letras de cambio y las nuevas modalidades de crédito que surgieron en estas ferias tuvieron un impacto cultural notable, transformando la percepción de las finanzas y el comercio entre las personas. Le Goff también subraya el papel crucial que desempeñaron los banqueros medievales en el apoyo a las artes y las letras, facilitando la creación y conservación del conocimiento. Familias bancarias como los Medici en Florencia no solo fueron actores económicos significativos, sino que también financiaron importantes iniciativas culturales. Los Medici respaldaron a artistas, científicos y filósofos, y su influencia fue determinante en el Renacimiento florentino, una de las mayores explosiones culturales en la historia de Europa. Todo esto nos lleva a otro tema clave, la alfabetización y la educación. ¿Qué importancia tuvieron en el desarrollo del comercio y la bancaria medieval? No solo los mercaderes debían estar bien informados sobre productos y mercados, sino que la educación era esencial para manejar la creciente complejidad de las transacciones comerciales y financieras. Exactamente, entre estos siglos se experimentó un renacimiento comercial impulsado por el crecimiento de las ciudades, la expansión de las rutas comerciales y la aparición de nuevas instituciones financieras como la banca. En este contexto, la educación y la alfabetización jugaron un papel importante. Uno de los primeros aspectos donde la alfabetización desempeñó un papel fundamental fue en la gestión de contratos y documentos comerciales. A medida que el comercio se expandía y las transacciones se volvían más complejas, era necesario registrar acuerdos por escrito. Esto garantiza que las partes involucradas tuvieran un respaldo legal en caso de disputas y facilitaba la coordinación de negocios a larga distancia. Los documentos comerciales, como los pagarés, los recibos y las letras de cambio, se convirtieron en herramientas comunes para los mercaderes. Sin la habilidad de leer y escribir, gestionar estos documentos se habría vuelto imposible, ya que las transacciones eran a menudo entre comerciantes de diferentes ciudades. Además de la gestión de contratos, los mercaderes también debían llevar registros detallados. A medida que las redes comerciales crecían en complejidad, era necesario desarrollar métodos para controlar el flujo de bienes y capital. Aquí es donde surge la contabilidad, junto con el libro secreto, más conocido actualmente como el libro contable. Al igual que en el comercio, la banca medieval dependía en gran medida de la alfabetización. La gestión de préstamos, los intereses y las deudas requerían un conocimiento profundo de las matemáticas y la habilidad de llevar registros detallados. Los banqueros medievales, un ejemplo muy claro son los Medici de Florencia, no solo prestaban dinero, sino que también actuaban como intermediarios en grandes transacciones internacionales. Para llevar a cabo estas operaciones era esencial que los banqueros pudieran leer y redactar documentos financieros complejos. Asimismo, la educación y la alfabetización llevó a la introducción de la letra de cambio, un instrumento financiero que facilitaba el comercio internacional, que permitía a los mercaderes transferir dinero de una ciudad a otra sin tener que transportar grandes cantidades de moneda en físico.
Por otro lado, la banca medieval también implicaba la gestión del riesgo. Las inversiones y los préstamos siempre llevaban aparejo un riesgo, y para calcular las probabilidades de éxito, los banqueros necesitaban habilidades matemáticas y conocimientos sobre la economía. Aquí la educación proporcionaba las herramientas necesarias para evaluar riesgos y gestionar capitales de manera racional. Como señala Legoff en su libro, esta mentalidad fue clave para el surgimiento de una nueva forma de hacer negocio, más enfocada en lo racional y menos en la intuición. El comercio internacional medieval no habría sido posible sin la alfabetización. Esto permitió a los comerciantes negociar tratados, resolver disputas y asegurar acuerdos beneficiosos. Sin la educación, el comercio internacional no habría alcanzado el nivel de desarrollo que tuvo en la Edad Media. En última instancia, la alfabetización no solo fue una herramienta técnica, sino una base cultural y social que transformó la economía medieval y sentó las bases para el mundo moderno. Bueno, y toda esta expansión comercial junto con la creciente importancia de la alfabetización nos lleva a la última cuestión, y es cómo contribuyeron los mercaderes y banqueros al desarrollo de la nueva mentalidad económica en la Edad Media. Legoff ofrece un análisis profundo sobre cómo la actividad de mercaderes y banqueros transformó la economía medieval y contribuyó al desarrollo de una nueva mentalidad económica que a su vez sentó las bases para el capitalismo moderno. Durante estos siglos se experimentó un renacimiento comercial que permitió a los mercaderes expandirse más allá de lo local. Esta expansión no solo facilitó el intercambio de bienes, sino que también fomenta una nueva percepción del dinero y la riqueza. Legoff señala que a medida que el comercio crecía, la riqueza ya no estaba exclusivamente vinculada a la tierra, sino que empezaba a derivarse de las actividades comerciales. Esta transformación marcó un cambio crucial en la mentalidad de la época, donde la propiedad y la acumulación de capital comenzaron a ser vistas como valor central en la sociedad. Es impresionante cómo todas estas piezas encajan. Las tensiones morales, la difusión cultural, el rol de la educación y la alfabetización y la evolución de la nueva mentalidad económica, todo contribuyó a transformar no solo la economía, sino también la sociedad de la Edad Media. Totalmente de acuerdo. Y lo más importante es que muchas de estas dinámicas siguen vigentes en la economía moderna. El equilibrio entre la ética y la acumulación de riquezas, por ejemplo, es algo con lo que todavía luchamos hoy. Para cerrar, es evidente que los mercaderes y banqueros medievales no solo transformaron la economía de su época, sino que moldearon el mundo en el que vivimos hoy, desde la creación de innovadoras prácticas financieras hasta el enfrentamiento con dilemas morales impuestos por la religión. Estos personajes históricos fueron pioneros de una nueva forma de pensar y hacer negocios. Hoy en día enfrentamos muchos de los mismos dilemas éticos y financieros, lo que hace aún más relevante mirar hacia el pasado. La historia de estos mercaderes y banqueros nos recuerda que aunque el contexto cambia, la intersección entre la moral, la economía y la cultura sigue siendo un terreno complejo y fascinante de explorar. Esperemos que este recorrido por las páginas del libro de Jacques Legoff haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo fue para nosotros. Gracias por escucharnos.